cuál es la base física, fisiológica, biológica de muchos de los procesos emocionales que antes no se sabía. Era como conocíamos un porcentaje de las funciones del cerebro, pero todo lo que tenía que ver con la psicología, con el psiquismo, con el manejo de las emociones, estaba como en alguna zona del cerebro. Había descripciones muy limitadas en relación quizá a los procesos de toma de decisión, pero no sobre la neurociencia de la emoción. Y hasta en un momento estuvo disociada la emoción de la toma de decisión, por ejemplo, o disociada la emoción del cerebro, ¿no? Te decían, toma una decisión con la cabeza, no con el corazón, no con una emoción. Claro, y era con la cabeza claro. En general, no había, incluso ahora es como muy difícil pensar en qué zona vamos, ojalá pudiéramos decir, bueno, tenés que activar esta zona del cerebro como si fuera un músculo para tomar buenas decisiones. Estaríamos en otro mundo seguramente. Totalmente. Pero se ha descubierto que hay una zona del cerebro, además de la amígdala, que ya hemos hablado un montón de veces, que es la zona cerebral que más se activa en los procesos de las emociones más disruptivas o de las emociones más disfuncionales, que son, por ejemplo, el miedo. Muchas veces por el miedo no hacemos cosas, por el miedo hacemos cosas mal, desde una reacción muy intensa, justamente de una reacción. Hay que separar lo que es una reacción de una respuesta, porque la respuesta ya incluye algún proceso. Entonces se ha avanzado en descubrir zonas del cerebro asociadas a esos procesos. ¿De qué nos sirve a los psicólogos? ¿De qué nos sirve a la persona común saber esto? Sirve en los casos clínicos en que se detecta que esas zonas del cerebro están dañadas por algún accidente o por algún accidente cerebrovascular o por un accidente de tipo, no sé, se le cayó algo en la cabeza, tuvo un traumatismo, ¿no? Puede suceder. Pero está detectado que se activan estas zonas cerebrales, que se ha descubierto que con imágenes de última generación que colorean las zonas que están siendo usadas, hay una zona del cerebro que se asocia a la fuerza de voluntad. Bien. Es como muy loco esto. Sí, totalmente. Y está hecho el estudio sobre todo con personas que tienen sobrepeso. Ajá. Entonces, las personas que tienen sobrepeso y que no tienen elaboradas conductas de autocuidado que tienen que ver con cuidado con la alimentación, cuidado quizá con la actividad física, estas zonas del cerebro están poco irrigadas y poco desarrolladas. Bien. Entonces se está trabajando, esto es como un nuevo avance en el trabajo de cómo logramos, es como entrenar esa zona del cerebro a partir de la fuerza de voluntad. Claro. Y la fuerza de voluntad incluye la decisión de una acción. Claro. ¿No? Es esto que nos permite todas las mañanas decir, no, sonó el despertador, lo apago, me levanto y funciono, porque la vida es así, o lo apago y esto no tiene sentido, ¿no? Esto que pasa muchas veces con los trastornos depresivos. O sea, podría haber cierta lógica cerebral para explicar algunos procesos. Obviamente que no todos. Tampoco significa, no, es mi cerebro, pero incluye que en la biología se piense que muchas veces el abordaje farmacológico sea un buen apoyo para que esas zonas del cerebro tengan mejor irrigación y hay todo un proceso neuroquímico, digamos. Y un trabajo mucho más específico, ¿no? Porque si hablamos esto de la fuerza de voluntad, sabemos técnicamente que, por ejemplo, instaurar un hábito lleva más de 21 días por lo menos, ¿no? Totalmente. Sí. Esto de, bueno, no sé, cuando sos adolescente tenés menos fuerza de voluntad y no vas a ir al gimnasio por motus propio, porque tenés otros intereses, porque tenés ganas de otras cosas, a menos que seas un deportista apasionado, sí, ¿no? O por lo menos apasionado y que otra motivación te lleve a hacer esa actividad, y entonces llueve, truene, tengas fiaca o no tengas fiaca, hayas tenido o no hayas tenido pruebas, no te perdés el entrenamiento de tal cosa, ¿no? Pero quizá para otras cosas nos hacen falta un montón de fuerza de voluntad. Totalmente. Entonces, y no es que, a ver, no es que en el cerebro haya un centro de fuerza de voluntad, ni tampoco la cura a ciertos procesos o a enfermedades
sea con a vos te falta voluntad, viste que esto Claro, suele sí, ser sí, como una cosa que cuando se lo dice a alguien que está con un síntoma y demás, suena muy feo y los pacientes suelen decir, y me dicen que tenga voluntad y no la tengo. Esto podría explicar que no la tienen, pero que tenemos que usar otras zonas del cerebro para reemplazar claro. esto. Y técnicas para crear quizá estimulación, ¿no? En determinadas cosas. Exactamente. O al revés, si lo ponemos en esto de acciones o de las emociones, ¿no? El poder entrenar algo o pensarlo, quizá analizarlo un poco más, el saber que si yo soy muy impulsiva, con ayuda terapéutica puedo, no sé, tomarme ya cronológicamente 48 horas antes de tomar determinada decisión. No sé, son herramientas externas que me pueden ayudar a entrenar esto. Absolutamente. ¿No? Esto que vos acabás de decir tiene toda una base teórica, claro, de buenísimo. Si yo conozco mi funcionamiento emocional y mi predominio de respuestas emocionales, de reacciones emocionales sería, puedo, sabiéndolo, claro, demorar, y esto es usar otra zona del cerebro para reemplazar esa respuesta inmediata y decir, no, si respondo ahora probablemente después me arrepienta, probablemente no contemple la perspectiva del otro, probablemente sea embarcada en una emoción, inundada por una emoción, y eso obstaculice una buena respuesta. Claro, ¿no? Totalmente. La emoción que más bloquea el buen funcionamiento es el miedo. Por eso, bien, en algún momento cuando charlábamos me parecía que el miedo era como central para entender que a partir de esta emoción, en este estudio también se ha descubierto que la emoción es lo que ha hecho que la humanidad progrese, o sea que nos diferencie de la zona otros, cerebral, claro, que nos humaniza ha sido generada a partir de la emoción del miedo, o sea que estamos fundados como humanos por el miedo que nos dio cuando estábamos enfrentándonos a otros peligros que tenían que ver, claro, con la vida nómade y demás. Entonces es una herencia de la especie el miedo. Entonces es como innato a todas las personas. Entonces, ¿cómo lidiamos con el miedo? Que a todos en algún momento algo nos da miedo. Es interesante como para autocuidarse, no solamente, claro, en un proceso de terapia, no es que todos tienen miedo, todos tienen que hacer terapia. ¿No? Hay algunas situaciones donde... No como una emoción que nos ha salvado, que nos pone en resguardo en ciertos momentos. Totalmente, nos pone en alerta y nos permite detectar el peligro. El punto es cuando eso tiene un plus más y nos inhabilita. Porque me da miedo, claro, no pude salir. Claro. Entonces, me paraliza. Me da miedo y tengo un montón de cuidados para salir, pero si yo no racionalizo eso, pierdo. Porque bien, en algún momento me quedo porque me dio miedo. Y claro, el miedo justifica muchas veces un montón de cosas que dejamos de hacer, ¿no? ¿Y cómo hacemos para que este miedo de alguna manera sea saludable o esté en pro a nuestra vida y no nos paralice? Reconociendo reconociendo que el miedo se puede convertir o lo podemos pensar como activación. Claro. Porque ya decir miedo es una palabra que a todos nos alerta o nos pone... Sí. Ya tiene una carga muy grande el miedo. Aparte nos atraviesa en todas las edades, en todas las etapas. No es que uno deja de sentir miedo cuando cumplí 21 años, soy mayor de edad, dejé de sentir miedo. No. Ay, qué miedo eso. Claro, nos atraviesa a todos. No, sí. De hecho, todos los procesos que tienen que ver con un logro también implican miedo. Todos los procesos que tienen que ver con tomar una decisión implica miedo porque lo desconocido nos da miedo. Entonces, pasar de la primaria a la secundaria nos da miedo. Sí. Recibirnos está buenísimo, pero hay que miedo porque ahora tengo que conseguir un laburo. Y cuando tengo el laburo hay que miedo si cambio, qué miedo si elijo otra cosa. Siempre el miedo es como esta guía que nos va o activando para tomar muchas medidas que nos protejan y que nos permitan elegir bien, o nos anula. Entonces hay que saber regular ese miedo a partir de generar procesos de pensamiento. ¿Cómo lo hacemos? Es con una cosa muy simple que a veces hay que sistematizarla y demás, pero es respirando.
Ajá. Está probado que una respiración consciente, una respiración atenta, puede activar otras zonas del cerebro más lógicas, más de toma de decisiones, más planificadoras. Entonces, ese también es como una posibilidad de reoxigenar zonas del cerebro que están anuladas por miedo. La respiración atenta, consciente y durante. Pues es que al principio, cuando a alguien ansioso o a alguien tomado por el miedo le decís que se tome 1 minuto para respirar conscientemente, esto es, inhalo por la nariz y estoy atento de cómo entra el aire, lo sostengo y cómo sale el aire, le parece una eternidad, 1 minuto. Claro. Entonces hay que empezar como, bueno, listo, con lo que puedas. Bien. Y a alguien ansioso no le podemos decir, listo, escucha en un podcast una meditación de 15 minutos. Porque además lo expongo a que se frustre, porque a los 3 minutos apague y diga, esto no es para mí, no sirve. Sí, total. Entonces, esto es de 21 días de la costumbre y de a poquito. Uh-huh. Es como, quiero hacer gimnasia. Bueno, vas a hacer 2000 abdominales la primera vez que vas, no volvés más. No, total. Entonces, vamos en un entrenamiento progresivo, que puede ser autoentrenamiento también. Si yo mantengo la disciplina y yo todos los días puedo recuperar que en mi día tuve algo de lo que me apropié, algo voluntario que hice, va generando un cambio en el cerebro sobre mi asertividad, sobre mi autoestima, sobre lo que soy capaz de hacer y cómo gobierno mi propio miedo, ¿no? Pasé la prueba. Claro. Y si paso la prueba, tengo más ganas y más coraje, digamos, para enfrentar otra prueba nueva. Entonces ahí voy fortaleciendo autoestima, fortaleciendo procesos de toma de decisiones más adultos, más planificados, con más, sería como más frialdad cuando está tan intenso y el proceso tan uh-huh. reciente. A veces es necesario esperar un poquito y que decante un poco lo emocional de algún estímulo, ¿no? Claro. O sea, de decir, bueno, esto tiene que ver con que yo ese día me había levantado mal porque había dormido mal, entonces me cayó pésimo lo que me pasó. Bueno, entonces puedo distinguir y después de descansar puedo ver de nuevo el mismo evento menos cargado. Claro. Y ahí es más limpio, es más fácil de tomar una decisión saludable y un poquito más adulta. Totalmente. Estamos en la era en donde se habla mucho de las emociones, ¿no? Antes decíamos esto, antes estaba totalmente disociado la emoción con una toma de decisión o con algún alguna acción de vida, digamos, de alguna forma, y hoy estamos poco a poco aprendiendo quizá a que eso que yo siento en el cuerpo se llama de determinada manera en la emoción y que me puede ayudar a decidir o hacer o a accionar de determinada manera, ¿no? Principalmente a conocerme. Y sí. A esto lo que estás diciendo yo quizá le agregaría que no es que la emoción nos defina, porque no sé si te acordás, pero hay muchas historias de, no, porque mi papá era así. Sí, y estas personas, total. ¿no? A veces como muy irritables, muy miedosas, se naturalizaba que ya eras así. Y no existía la posibilidad de una intervención que reconozca la emoción, que valide y que incluso pueda, en esto que vos decís, la emoción que se aloja en el cuerpo, trabajarla para no sufrir tanto, porque claro. De hecho Freud describía parálisis histéricas, por ejemplo, y seguramente eran pacientes con alto contenido de trauma que no lo podían hablar, entonces esa emoción se alojaba de manera arbitraria en alguna zona del cuerpo donde la persona tenía o parálisis o mucho dolor y esto sigue sucediendo con lo psicosomático. Es súper interesante porque no hay una buena educación emocional. Claro, no la un tenemos. Reconocimiento de qué es lo que nos pasa. Entonces, algo que es importante es decir, bueno, tengo bronca. Bueno, a ver, definime cómo es la bronca para vos, qué es lo que sentís, y a veces te están diciendo bronca y es angustia y a veces es miedo, claro. Y hay como una confusión o una generalización porque, bueno, la familia siempre se llamó así a esto y en realidad es otra emoción, ¿no? Hay claro. que poder tener una educación emocional que permita el reconocimiento y muchas veces cómo esa emoción nos habilita o
todo lo contrario, nos inutiliza